Hola, ¿qué tal están? Abrimos tiempo de debate. La Radiotelevisión Pública de Andalucía en Córdoba. Abrimos ahora un espacio, un tiempo de 60 minutos para que las formaciones políticas más representativas en la provincia de Córdoba, conforme a los resultados de las elecciones generales celebradas en el pasado 20 de diciembre, tengan la oportunidad de exponer a los ciudadanos, a los cordobeses, sus propuestas de cara a la próxima cita electoral que celebraremos este próximo domingo 26 de junio. 6 meses después volvemos a saludar en este debate provincial prácticamente a los mismos candidatos, salvo a uno. Todos son cabeza de lista por la provincia de Córdoba a los comicios del próximo 26 de junio. Les presento ya por el Partido Socialista. Nos acompaña María Jesús Serrano, bienvenida. Por el Partido Popular, José Antonio Nieto, gracias por acompañarnos. Un placer. Por Unidos Podemos, Manuel Monereo, bienvenido. Usted es la cara nueva de este debate. Bienvenido, bien gracias hallada. por estar aquí. Bien y hallada. por Ciudadanos, también cabeza de lista por la provincia de Córdoba, al Congreso, Marcial Gómez, bienvenido. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento de Canal Sur, de la Radiotelevisión Pública de Andalucía, a todos por acompañarnos en este debate provincial que va a dar comienzo en cuanto brevemente les comente el funcionamiento del mismo. Muy rápidamente les digo que este debate va a durar 60 minutos sin cortes, va a estar dividido en 2 bloques temáticos. En cada uno de esos bloques, cada uno de nuestros candidatos, de nuestros invitados, dispondrá de 6 intervenciones de 1 minuto cada uno, insisto, en cada bloque para exponer sus propuestas. Los turnos de palabra serán de mayor a menor representación conforme a los últimos comicios generales del 20 de diciembre. Podrán interrumpirse, pero solo para hacer breves aclaraciones, porque en este debate no hemos contemplado el turno por alusiones. Al finalizar el debate, cada candidato tendrá 1 minuto para presentar sus conclusiones si lo estiman oportuno y, por supuesto, para pedir el voto de los ciudadanos, de los cordobeses. También, para empezar, cada uno de ellos va a disponer de 1 minuto para un posicionamiento global, un mensaje global, antes de que dé paso al primer bloque temático. Por cierto, la posición de los candidatos en este debate provincial que ahora vamos a comenzar se ha determinado previamente por sorteo. Así que comenzamos con este primer minuto que vamos a conceder a cada uno de nuestros 4 invitados para que, si les parecen, hagan un mensaje global, un posicionamiento global antes de que les dé paso a los bloques temáticos que dividen este debate. Comenzamos, insisto, de mayor a menor representación conforme a los últimos comicios. Partido Socialista, María Jesús Serrano, cuando quiera. Sí, estamos ante unas elecciones históricas y decisivas para el presente y para el futuro de este país, donde los españoles el 26 de junio nos jugamos tener un país de las oportunidades y, por supuesto, los cordobeses también. Hemos sufrido mucho en estos 4 años de políticas de recorte y de austeridad del Partido Popular, donde nos han estado castigando permanentemente y donde hemos tenido un castigo por falta de inversiones, un castigo en nuestro campo andaluz con una reforma de la PAC injusta y donde, por supuesto, nos han negado ese plan extraordinario de empleo. Pero también hemos visto como el partido nuevo, Podemos, el que se vendía como la nueva política, el que iba a salvar a las personas, ha permitido que siga gobernando el partido que ha provocado el sufrimiento y ha dicho no a un gobierno del cambio. Por eso, ante esta situación, la única garantía de un gobierno de cambio y de progreso es el Partido Socialista, el que garantizará una salida justa de la crisis para todos por igual y dándole la misma oportunidad y justicia social a todos los ciudadanos. Gracias. Su primer minuto, Partido Popular, José Antonio Nieto. Pues muchas gracias a Canal Sur por permitirnos debatir. Creo que efectivamente estamos ante unas elecciones históricas, estamos ante unas elecciones importantes, pero estamos también ante unas elecciones diferentes. Y creo que es hora de que empecemos a cambiar los discursos. Acabo de oír a la compañera del Partido Socialista repetir prácticamente la misma idea que ya nos dijo en el mes de diciembre. Y creo que eso no solo va a provocar un mal resultado electoral al Partido Socialista, sino una pérdida de tiempo importante a todos los españoles. Confío en que seamos capaces de leer lo que la sociedad nos está emitiendo, ¿no? Y que seamos capaces de entender que ha cambiado ese momento, que no podemos dedicarnos a repetir el eslogan y a repetir frases hechas y que tenemos que remangarnos y empezar a trabajar. Porque si no lo hacemos, estamos condenados a que este país tenga o siga teniendo inestabilidad o que tengamos que repetir nuevamente unas elecciones, cosa que sería un auténtico fracaso. Yo espero que seamos capaces de sacar de este debate alguna idea nueva, diferente a la que ya tuvimos oportunidad de debatir y de hablar en el mes de diciembre. Gracias. Unidos Ponemos, Manuel Monereo, su primer turno. Estamos en la vigilia de una campaña electoral que termina pronto. Yo creo que queda claras 2 cosas fundamentalmente. Que esto es un partido a 2. De un lado está la derecha y sus políticas, y luego Unidos Podemos como la alternativa democrática a esta derecha, que es lo que ha ido resolviendo, y yo creo que con mucha fuerza, esta campaña electoral.
No me extraña que la compañera del Partido Socialista comience el debate marcando posición sobre nosotros, porque además creo que viene en el guión y es normal que lo hagan. Pero yo diría que no tendría que equivocarse de enemigo. El enemigo, el adversario político es la derecha y sus políticas, y estamos condenados a gobernar juntos después del 26J. Y por tanto, desde ese punto de vista, no deberíamos llegar muy lejos. Lo importante y lo fundamental es que tenemos una encrucijada histórica y hay dos caminos: el camino de la derecha o el camino del progreso. Gracias. Marcial Gómez, Ciudadanos, su primer turno. Muchas gracias, María José. Hace poco más de un año que Ciudadanos entró en el Parlamento de Andalucía y decían entonces que votarnos no iba a ser útil, no iba a servir de nada, no podríamos cambiar nada. Hemos demostrado que sí se pueden cambiar las cosas. Durante este tiempo hemos conseguido, por ejemplo, una mayor dotación para la dependencia, un plan de ayuda para los autónomos y también que una bajada importante de los impuestos para todos los andaluces, 2 puntos en el IRPF y aumentar el mínimo exento en el caso del impuesto de sucesiones hasta los 250.000 euros. Hoy el bipartidismo ha terminado, por fin. Aquellos que sigan instalados en el bloqueo, aquellos que sigan instalados en los personalismos, no merecen su confianza de nuevo en estas elecciones. En Ciudadanos hemos demostrado durante este tiempo una importante capacidad de diálogo, de generosidad para poder alcanzar acuerdos desde el primer día, y siempre hemos tratado de anteponer el interés general de España, el interés general de todos ustedes, a los intereses personales. No hemos pedido nunca un sillón, no hemos pedido un ministerio. Nosotros aspiramos a ser útiles, no importantes. Gracias, señor Gómez. Con este primer minuto, ya creo que bastante revelador de posicionamiento del debate, abrimos el debate propiamente dicho. Les presento el primer bloque temático: desempleo, problemas económicos y financieros, políticas sociales, pensiones, vivienda, violencia machista, mucho que poner sobre la mesa. 6 rondas de 1 minuto de intervención para cada uno de nuestros candidatos. Partido Socialista, María Jesús Serrano, cuando quiera. El empleo es el mayor problema que ahora mismo tienen los españoles, y los cordobeses no son ajenos a ello. Y el otro día voy a poner un ejemplo para que se vea la dimensión. Una vecina me decía: me ofrecen un trabajo con un contrato de 4 horas, pero trabajando 8 y ganando 300 euros al mes. Ese es el empleo que ha creado el Partido Popular. Esa es la reforma laboral que ha traído contratos precarios y contratos basura. Y por tanto, el Partido Socialista, que propone derogar la reforma laboral, subir el salario mínimo, incentivar el contrato fijo, recuperar la negociación colectiva, incentivar los contratos que traigan de vuelta a nuestros jóvenes que se han tenido que ir, un salario mínimo vital y un plan de choque para los parados de larga duración. Todo esto, señor Moreneo, lo podíamos estar haciendo ya si ustedes no hubieran dicho no. Ese era el momento en el que ustedes tenían que haber entendido que se podía gobernar de otra forma y que se podía parar el sufrimiento de las personas, y no lo hicieron. Por eso estamos en estas elecciones. Y al señor Nieto le digo que yo no tengo el mismo discurso. Paso su minuto, señora Serrano, por favor, señor Nieto. Bueno, evidentemente que el empleo es el gran problema de los españoles, pero no es el problema hoy, ni es un problema de ayer, es un problema que viene de lejos. Es un problema que viene fundamentalmente de una legislatura, la segunda de Zapatero, que según Unidos Podemos y su líder Iglesias ha sido el mejor presidente de la democracia, y que hizo que en España se superara los 5 millones de parados, que tomó medidas políticas equivocadas, endeudó profundamente este país, provocó un incremento terrible del déficit público y nos llevó a una senda imposible. Eso ya no ocurre. Hoy hay 1.500.000 parados menos de los que hubo en el momento más duro de la crisis. No, yo lo que espero es que a esa vecina que se puso en contacto con usted en la calle la llevara a denunciar esa situación al inspector de trabajo, porque eso no lo permite una ley. Mire, abusos ha habido ahora y ha habido siempre, y tenemos que luchar contra esos abusos para que los trabajadores estén en las mejores condiciones posibles. Pero lo primero que tenemos que conseguir es que no dejen de ser parados para ser trabajadores, y eso lo ha conseguido el Partido Popular. Gracias, señor Nieto. Señor Monerio. A mí no digo que no me extraña este tipo de cosas que hace la compañera del Partido Socialista, ¿no? El problema es que casi nada de lo que está defendiendo ella esta noche aquí estaba firmado en el acuerdo que hicieron con ustedes, con Ciudadanos. Es decir, el problema que tiene el Partido Socialista es que es muy de izquierda cuando está en la oposición, y cuando gobierna hace políticas de derecha, y en este caso en alianza con lo que ellos llamaban de ustedes, que eran la nueva derecha, las nuevas generaciones, es lo que decía el Partido Socialista de ustedes. Por lo tanto, no me extraña este tipo de cosas. Sí que me preocupa otra cosa, ¿no? Es cierto que el problema de España más grave es el paro, lo sabemos todos. El problema de España, el segundo problema, pero el clave, es la desigualdad.
Es decir, si no somos capaces de entender que la injusta, cada vez más injusta redistribución de la renta entre los ricos y los pobres es la causa última del paro y de este modelo productivo, nos estaremos equivocando. Lo que hay es cada vez más ricos y cada vez más pobres. Eso es lo que tiene que solucionar una política que sea realmente progresista. Gracias, señor Monerio. Marcial Gómez. Es curioso cómo en 5 meses hemos pasado de ser la nueva derecha a ser la novia del Partido Socialista. Curioso. Bien, la situación económica es muy difícil y son muchas las familias que lo están pasando mal. La recuperación económica no ha llegado a los hogares. El gobierno también ha mentido con el objetivo de déficit, también lo ha incumplido. La hucha de las pensiones ha caído hasta la mitad. Y ahora se nos promete una nueva bajada de impuestos, cuando por otra parte se le escribe a Europa diciendo que sí, que se van a hacer los ajustes y los recortes que sean necesarios. Por su parte, el Partido Socialista y Unidos Podemos lo que nos propone es una subida de impuestos para poder incrementar el gasto público. Mire, nuestra propuesta es la siguiente: acabar con los chiringuitos políticos. Hay que acabar con el Senado y con las diputaciones. Y con las duplicidades administrativas. Hay una cantidad de órganos duplicados que hacen el mismo trabajo y prestan el mismo servicio. Y por otra parte, aumentar la recaudación fiscal, dotando de mayores recursos a la administración tributaria. Nosotros pensamos que la clase media y trabajadora ya paga bastantes impuestos y que ahora se trataría de que lo hagan los que no contribuyen nunca y los que no contribuyen en lo que deberían. Señora Serrano. Sí, yo le digo al Partido Popular que no puede presumir mucho, que ya Zapatero pasó, que ahora estamos evaluando la herencia de Mariano Rajoy, y la herencia de Mariano Rajoy es la que nos deja 86.897 parados en Córdoba, 3.300 más que cuando llegó Rajoy. Y usted, señor Nieto, no puede presumir de empleo porque usted prometió una cosa y luego hizo otra, y lo sabe bien, no me haga que se lo recuerde. Y luego la herencia que nos deja Rajoy son 3,5 millones más de horas extraordinarias que no se pagan a la semana en Córdoba. 40,6% de las familias que no pueden permitirse el lujo o la necesidad, porque no es un lujo, de irse de vacaciones este verano. 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales y 1 de cada 3 a tiempo parcial. La brecha salarial disparada y sobre todo entre las mujeres, que ganan ya un 24% menos. Y eso es lo que podíamos haber parado. Y nosotros, cuando gobernamos, señor Moreneo, hacemos lo que decimos. El Partido Comunista, que ha hecho teorizar, y está en la ideología que ha hecho usted. Gracias, señora Serrano. Señor Nieto. Bueno, al final uno llega a situaciones que son extrañas. Lo comentábamos en la campaña en el mes de diciembre y lo vuelve a ocurrir ahora. En Andalucía, en Córdoba, ocurre una cosa muy curiosa. Cuando se crea empleo, lo crea Susana Díaz. Y cuando hay paro, lo crea Rajoy. Cuando las condiciones son buenas, se la apunta el Partido Socialista. Cuando son malas, se la apunta al Partido Popular. Eso ya no sirve. Y eso, querida compañera, tenemos que superarlo. Porque el día 27 el Partido Socialista va a estar en una encrucijada en la que va a tener que tomar una gran decisión por una vez en su vida, porque no puede seguir castigando a los ciudadanos a que sigan esperando una solución. Tienen que decidir si quieren las políticas que defiende Unidos Podemos, las que se están practicando en Venezuela, o quieren seguir con un modelo constitucional como el que tenemos en España. Y cuando ustedes decidan, estará resuelto también lo de Ciudadanos, porque harán lo mismo que ustedes. Y tendremos la posición de estabilidad y de futuro que este país requiere. Si quieren que reformemos la regulación laboral, hagámoslo juntos y hagámoslo ya. Gracias, Unidos Podemos. Muchas veces uno siente vergüenza ajena, ¿no? Porque están ustedes gobernando con nosotros en Córdoba, con los terribles comunistas. Están gobernando con nosotros en media España. Están gobernando con nosotros en Barcelona. Están gobernando con nosotros en el país valenciano, ¿no? Esos votos ya no valen, no merecen la pena. El problema de fondo que hay aquí es muy simple y vuelvo a insistir sobre él. Hay un enorme crecimiento de la riqueza de los más poderosos que tiene una enorme influencia sobre el modelo económico y sobre el modelo político del país. La corrupción es parte de ese modelo económico que nos ha estado gobernando durante tantos años. Y la clave en este momento para nosotros es romper con esa injusta redistribución de la renta que hace que 1/3 prácticamente de los españoles y más de 1/3 de los andaluces vivan en una situación de exclusión, y que, sin embargo, los ricos sean más ricos que nunca en la historia reciente de España. Más que en la época de Franco, los ricos están mandando hoy. Y, por lo tanto, la clave es que si no somos capaces de redistribuir la renta, las cosas no cambiarán. Gracias, Ciudadanos. En Economía y Empleo nosotros pensamos que necesitamos un nuevo modelo económico y social, un nuevo modelo de relaciones laborales que termine con la precariedad y que genere empleo de calidad.
es que el problema del desempleo en España es estructural. Hablamos ahora de un 24% de desempleo, pero es que en el boom del ladrillo, cuando todo iba bien, había un 18%, y eso es algo que ningún país se puede permitir. Y si hablamos de los jóvenes, es casi el doble. Bueno, y para solucionarlo, pues pensamos que no vale con derogar la última reforma laboral del Partido Popular sin hacer ninguna proposición nueva, sin un nuevo modelo, porque el modelo de Zapatero tampoco funcionaba como debería. En definitiva, la alternancia de gobierno lo único que ha puesto sobre la mesa es un conjunto, una maraña de contratos y una maraña de bonificaciones que no ha solucionado los problemas del desempleo. Lo que nosotros proponemos es un nuevo marco de relaciones laborales, con el contrato estable e indefinido y con el complemento salarial garantizado, con el cheque de formación a los trabajadores, y ayudar a los autónomos, los grandes emprendedores de nuestra sociedad, que son casi 3 millones que generan 50 empleos al día. Tercera ronda, señora Serrano. Sí. Señor Moreneo, yo no le he dicho terrible. Monereo, ese es su nombre. No, yo no le he dicho terrible comunista, eso no se lo he dicho. No le he dicho para nada. Lo que le digo es que lo mismo que hay esos gobiernos del cambio en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades donde se apuesta por recuperar la política para las personas y no para los números, para evitar esa desigualdad de la que usted habla, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no dijeron ustedes sí o se abstuvieron a ese gobierno progresista que asumió el Partido Socialista cuando el Partido Popular no asumió su responsabilidad? Esa es la cuestión, señor Nieto. El Partido Socialista, cuando tiene que asumir responsabilidades, las asume. El Partido Popular no las asumió. Y tampoco las asumieron ustedes, prefirieron darse la mano. Y para evitar la desigualdad hay que trabajar por políticas sociales. Y ese es el gran castigo que ha hecho la derecha de este país, recortando todas las políticas sociales, creando privatizaciones, copagos, tasas universitarias más caras, menos becas y más pobres. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular en estos 4 años. Turno del Partido Popular. Seguimos anclados en diciembre, compañera María Jesús, y vaya, os va a ir mal. Y no me gusta que eso ocurra, de verdad. Creo que no es lo que tenemos que buscar. Seguir anclados en una situación que es absurda. Mira, ¿cómo te va a apoyar algún partido? A uno le dice, oiga, yo quiero que me apoye, pero no le quiero en el gobierno, y a otro le dice 17 veces, con usted no quiero ni hablar, ni tomarme un café. ¿Cómo va a apoyar a alguien así? Es que eso es imposible, y seguir intentando convencer a la gente de lo que es imposible de convencer. Mira, en España tenemos que crear un gobierno de lo que los ciudadanos nos digan. Ya no hay mayoría absoluta, ya no hay partido hegemónico. Ahora hay que dialogar, pero tenéis que madurar, salir de ese estado en el que estáis, de Peter Pan, que no acaba de madurar y que no sabe si quiere estar en una posición, que es la de Podemos, o quiere estar en otra posición, que es la del modelo constitucional moderado que estamos defendiendo, pues quienes hemos gobernado en este país durante mucho tiempo. Decidirlo, porque si no, esta campaña va a ser muy dura para Gracias, nosotros. señor Nieto. Señor Monereo. Bueno, yo creo que una de las razones por las muchas que no estábamos de acuerdo con el programa de ese supuesto gobierno progresista con la nueva derecha, según decía el Partido Socialista 5 días antes de firmar el acuerdo con Ciudadanos, una razón es precisamente porque no atendía lo que para nosotros era lo fundamental, la lucha contra la desigualdad y la necesidad de un nuevo sistema fiscal en nuestro país, más justo, más redistributivo. Nosotros no vamos a estas elecciones haciendo brindis al sol o prometiendo cosas que no podemos hacer. Nosotros tenemos un programa económico, una memoria económica, decimos de dónde sacamos el dinero, dónde la vamos a gastar, cuáles son nuestras prioridades. Y en esa memoria económica, en esa prioridad, la parte central es que para financiar las políticas sociales hace falta una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más los que más tienen. Y además lo cuantificamos, queremos inyectar en financiación pública 60.000 millones en 4 años, 15.000 millones por año, precisamente para hacer lo que quiere hacer, el programa. Gracias, señor Monereo. Disculpen, es el turno de Ciudadanos. Seguimos anclados en diciembre, señor Nieto, porque ustedes tampoco quisieron sentarse a negociar y hacer aporte aquel acuerdo. 17 veces no nos dejaron sentarnos a negociar, 17 veces. Nosotros le invitamos 4 veces y me consta que en una de las invitaciones iba la firma tanto del portavoz del PSOE como del nuestro. Miren, en España 9 de cada 10 contratos que se celebran son temporales. Lo que nosotros proponemos es un contrato estable sin fecha de caducidad, un contrato estable indefinido con indemnizaciones crecientes en el tiempo, con el objetivo de acabar con la temporalidad, porque en España hay trabajadores que cada 3 o 6 meses son despedidos y tienen que rotar de empleo. Proponemos también un seguro individual contra el despido, independiente de las prestaciones por desempleo y de las indemnizaciones.
una cantidad que pagará la empresa y que los trabajadores podrán rescatar en el momento de caer en el desempleo, en el momento de iniciar una aventura empresarial, si deciden abandonar voluntariamente su trabajo, o que podrán ir acumulando hasta su jubilación. Y proponemos también el complemento salarial garantizado, con el objetivo de acabar con la precariedad, porque en España también hay muchísimos trabajadores que son pobres, que no llegan a fin de mes. Gracias, señor Gómez. Le recuerdo que en este primer bloque temático estamos abordando los temas de desempleo, problemas económicos y financieros, políticas sociales, vivienda, pensiones, violencia machista. Abordamos un cuarto bloque de intervención. Partido Socialista. Sí, señor Nieto, nosotros sí tenemos claro que ahora no hay mayoría absoluta y que puede que el 26 de junio haya que volver a dialogar. Quien no lo tienen claro es ustedes, y además lo que quiere es que no se hable de lo que ha hecho el Partido Popular en estos 4 años. Por eso está reiteradamente repitiéndome que no cuente lo que se ha hecho. Y yo digo, lo que el Partido Socialista le identifica y tiene claro es su historia, su defensa por las políticas sociales, por el estado del bienestar, por la sanidad pública, por la educación pública, por la dependencia. Ustedes han dejado de atender a 100.000 dependientes menos y no se ha invertido 428 millones de euros. Eso es lo que ha hecho, y han eliminado la seguridad social a las cuidadoras. Todo eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y en el acuerdo con Ciudadanos, señor Morineo, venía el plan de emergencia social, el ingreso mínimo vital, el complemento salarial garantizado, medidas para dar respuesta a los problemas graves de carencia material severa, plan integral de inclusión social, medidas de lucha contra la pobreza energética, y podría seguir así hasta 200 medidas. Gracias, a las que ustedes Serrano no se quisieron sumar. Disculpe, tiempo para el Partido Popular. Bueno, a ver, las políticas sociales, como cualquier otra política, para poder llevarla a cabo, lo primero que tiene que tener es recursos para poder financiarla. Nosotros heredamos en diciembre de 2011 un país en quiebra, que no pagaba la seguridad social de las cuidadoras, que la tenían reconocido, pero el gobierno no las pagaba. Eso no es verdad. Recibimos un país que no podía financiar la dependencia. Recibimos un país que no podía cubrir el pago de las pensiones. Y por eso recibimos un país y en Andalucía que tenía que destruía 5 empleos por cada persona que se jubilaba, y eso es materialmente imposible de poder sostener. Pero también, y le tengo que decir, recibimos un país donde había una estructura social potentísima, el mejor sistema sanitario que hay en el mundo, un buen sistema educativo que tenemos que mejorar. Pero oiga, es que el sistema sanitario no es suyo, del PSOE, es de los españoles, y a ver si ese tipo de cosas se lo meten en la cabeza. Todo eso lo ha construido la sociedad española desde el año 78 con un modelo al que el otro día el señor Anguita decía volvemos al 77, volvemos al 77. Gracias, señor Nieto. Yo quiero que avancemos. Unidos Podemos, por favor. Sí, la clave, yo creo, en esto como en todo, es tener propuestas viables que sean financiables. Si no, no merece la pena seguir hablando. Son canto al sol. La mayoría de políticas sociales que se hablan son un canto al sol. Yo creo que hay 2 momentos en nuestra propuesta. La primera propuesta es clara. Es un plan de choque contra la pobreza en el país, y hacerlo pronto y rápido, para nosotros en 2 años. Y un segundo momento, unido al anterior, es un cambio del modelo productivo del país. Es muy importante este plan. Nosotros vamos a trabajar sobre 4 elementos inmediatamente, una vez que seamos gobierno. El primero va a ser sobre la renta mínima garantizada, o la renta garantizada, a partir de 600 euros para todas las unidades, y no solamente eso, sino que vamos a incrementarlo hasta 1.200. La segunda cuestión fundamental va a ser la revalorización de pensiones desde ya, y derogando la legislación tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Y la tercera cuestión de fondo es la lucha por unas pensiones dignas en el país, ¿no? Gracias, Ciudadanos. A mí me gustaría cerrar este bloque de economía y empleo para dar paso a las políticas sociales, porque sin economía y empleo, si no generamos riqueza, difícilmente podremos llevar a cabo políticas sociales de calidad. Miren, la precariedad laboral en España, el desempleo, ha dado lugar a que los españoles no puedan plantearse siquiera una expectativa de vida, no puedan plantearse siquiera tener hijos en su familia de esta precariedad. Nosotros lo que pretendemos es que España vuelva a la senda del crecimiento y a la igualdad de oportunidades. Y para ello no hay ni soluciones mágicas ni atajos, sino propuestas y más propuestas. Y las nuestras vienen avaladas pues por expertos en economía de otros países, son prácticas que ya vienen funcionando en otros países europeos. Además, también cuentan curiosamente con el aval de algunos de los asesores económicos de otros partidos de los que están presentes en la mesa. Y eso es lo que proponemos. Además, nuestra propuesta sería, si gobernamos, evaluaremos las políticas para ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Gracias. Quedan 2 turnos de intervención en este primer bloque. Señora Serrano.
Para que las políticas sociales sean financiables, lo único que hay que tener es voluntad política. Si se tiene voluntad política, los gobiernos que tengan esa voluntad política harán un sistema fiscal progresivo y justo, donde pague más el que más tiene y se pueda financiar el estado del bienestar. Pero yo no quiero dejar la oportunidad de hablar de la violencia de género, esa lacra que tiene este país y que tiene la sociedad actualmente, y que los partidos políticos debemos de luchar para que se acabe, pero luchar con voluntad política, como decía anteriormente, porque aquí también hay que tenerla, y hacer un pacto de Estado para acabar con esa situación. Y por supuesto, acabar con los recortes que ha hecho el Partido Popular en las partidas de violencia de género, que ha recortado un 16%. Y me sorprende que sea el PSOE el partido que lleva en el programa más de 100 propuestas sobre igualdad y sobre problemática de la mujer y de violencia de género, cuando ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos se acercan a esas cifras. Vamos, me sorprende porque se alardean mucho de hablar de ese tema, pero luego no lo llevan a sus programas. El Partido Socialista es el partido de las mujeres, y lo está demostrando. Mire, hay una cosa que decía antes el señor Monereo que me sorprende. Se refería a que aspiraban a una renta básica en un tiempo no sé cuánto de 1.200 euros por persona que lo necesite. Y a mí me gustaría saber cómo creen que eso es viable poder financiarlo. Hablaba de que quiere que se tengan pensiones dignas. Mire, yo creo que en España hay pensiones dignas. Hay algunas coberturas que se tienen que mejorar, seguro. Pero la renta media de pensión, la pensión media en la provincia de Córdoba, ha pasado de 920 euros en el 2011 a 1.026 euros en 2016. Creo que es una pensión digna, que además es compatible con el mantenimiento del sistema, y no una barbaridad que no se puede financiar y que luego nos lleva a lo que ha sufrido España por gastar más de lo que podía abordar y de lo que podía permitir. Y mire, ya hay una cosa que tampoco creo que sea adecuada, y creo que el Partido Socialista también debería defenderlo. En España los más ricos pagan más impuestos. Aquí hay un sistema gradual y hay un sistema que busca esa igualdad en la presión fiscal. Y es un sistema que viene de la etapa del Partido Popular y de la etapa del Partido Socialista. Unidos Podemos. Es que el problema es que nos enredamos y no acabamos nunca de aterrizar. El problema real es, primero, los ricos en España no pagan impuestos. Las grandes empresas no pagan impuestos. Es decir, el IBEX 35, pongamos un ejemplo. La tasa efectiva del IBEX 35 es del 5,2% de impuestos, mientras que las pymes pagan un 16% y los trabajadores por encima del 20%. Esa es la distribución desigual de la carga impositiva en nuestro país. Primer punto. Segundo punto fundamental, y es decisivo también. Si no hay un sistema fiscal progresivo, luego no se pueden financiar las políticas sociales, así de simple. Pero las políticas sociales no son una consecuencia de la política económica, sino que tienen que estar en el centro de las políticas sociales. Si la economía no funciona para las políticas sociales son simplemente un placebo. Por tanto, la clave es políticas sociales que se puedan financiar, y para eso los ricos tienen que pagar más impuestos. Es muy simple, es muy fácil, y aquí no lo hacen. Gracias, Ciudadanos. Pues me alegra que coincidamos en algunos puntos en la progresividad de los impuestos, pero ahora estamos hablando de políticas sociales y a mí me gustaría aclarar algunas de nuestras posturas al respecto. Si hablamos de sanidad, para nosotros es una de las joyas de la corona, y apostamos desde luego por una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y desde luego con un catálogo de servicios igual para todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia. Muy importante también que sea financiada exclusivamente por impuestos, sin copago. No podemos generar barreras que impidan el acceso a estos servicios públicos a la ciudadanía. La educación es también una prioridad máxima para Ciudadanos. Creo que todos estamos de acuerdo ya en que hay que hacer un pacto nacional por la educación y dejarnos de leyes partidistas, así que hay que ponerse a trabajar en ello. Desde luego, si Ciudadanos es parte importante a la hora de formar gobierno, la educación será el primero de los epígrafes de ese acuerdo de gobierno. Y finalmente, pues me gustaría explicarle a la ciudadanía que queremos que los derechos sociales sean reconocidos como derechos fundamentales en la Constitución, y además haya una garantía también constitucional de su presupuesto, es decir, que no haya políticas que no se puedan llevar a cabo por falta precisamente de presupuesto. Gracias. Les pido ahora un poquito mayor de concreción para ajustar los tiempos de este debate. Vamos a cerrar este primer bloque temático con 30 segundos de intervención para cada uno. Por favor, señora Serrano. Bueno, desde el Partido Socialista entendemos que las pensiones ahora con el Partido Popular corren un grave riesgo, y por tanto hay que volver al consenso del Pacto de Toledo, eliminar la reforma que ha hecho del sistema público de pensiones y
hacer una subida de las pensiones adecuada. Y por supuesto tampoco hay que olvidarse de la política de vivienda. Hay que hacer una política de vivienda adecuada y justa, reconocer el derecho de las personas que hayan pedido su vivienda en régimen de alquiler, eso es lo que propone el Partido Socialista, y la eliminación de las cláusulas abusivas que han sido así declaradas por la justicia. Y por supuesto un plan de rehabilitación estatal de vivienda que ayude a generar empleo. Gracias, señora Serrano. Señor Nieto. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que asumir la realidad que tenemos por delante y que todas esas iniciativas que llevan en el programa electoral y que me parece que son sensatas, incluso las que no están en el programa electoral pero estaban en el pacto inútil con Ciudadanos que no sirvió absolutamente para nada, se puedan poner encima de la mesa, pero se puedan poner de verdad encima de la mesa con voluntad de diálogo y que seamos capaces de acordar la mejor política social, de acordar la financiación de esa política social y que seamos capaces de abordar el futuro que necesita este país. No creen en el estado del bienestar. No, pero si es que ideológicamente compartimos tenemos la que terminar de este país. Con este turno de intervención. Señor Monerio, por favor. Muy simple. El problema de las relaciones laborales y de los contratos laborales es muy simple. Es volver al principio de causalidad. Si hay una trabajadora que está trabajando en un supermercado de cajera, ¿por qué tiene que tener un contrato temporal? ¿Por qué? ¿Qué razón económica hay? Esa mujer tiene un trabajo propio, concreto, preciso y permanente en la empresa. Luego debe de tener un contrato fijo. Ese es el problema de fondo. Causalidad. Y luego, por otro lado, dignificar la contratación colectiva. Lo que se han cargado, y es por el empobrecimiento que de las clases trabajadoras es fundamentalmente esa. Ciudadanos, la negociación colectiva se la están liquidando. Señor Gómez. Nuestra prioridad son las personas. Creemos que el ciudadano debe estar en el centro de todas las políticas. Por eso en sanidad y en educación insistimos en que ni se privatiza ni se recorta. Nosotros siempre apoyaremos políticas, vengan del partido que vengan, estamos dispuestos a hablar con todos y a negociarlo, que tiendan a garantizar los servicios sociales, la dependencia, la inclusión en la discapacidad, la autonomía personal, una vivienda digna para las familias y todas las políticas de carácter social y, por supuesto, la erradicación de la violencia de género. También hace falta un compromiso en ese sentido. Gracias a todos. Les agradezco la concreción porque intentamos cuadrar los tiempos para este 60 minutos de debate. Les introduzco ya el segundo bloque temático: corrupción, regeneración democrática, confianza en la vida pública, participación ciudadana y diálogo político. Casi nada sobre la mesa. Señora Serrano, cuando quiera. Sí, la situación de los últimos tiempos y las últimas noticias y los últimos hechos ha llevado a que los ciudadanos se alejen cada vez más de la política, porque desde luego es intolerable los casos de corrupción que están saliendo continuamente. Y desde el Partido Socialista abominamos y estamos en contra radicalmente de toda corrupción. Por eso, desde luego, queremos poner en marcha medidas que acaben con ella y tenemos que tener también un pacto de todos los partidos políticos para acabar con esa situación. Pero también hay que poner en valor la política, la importancia de la política, la necesidad de la política para transformar la ciudadanía, el bienestar de ella, los pueblos y nuestro país. Gracias a la política tenemos ahora esta Constitución y este Estado de Derecho y democrático que devino de la transición. Y eso es lo que hay que poner en valor. Medidas para poder llegar a regenerar la vida democrática como las que propone el Partido Socialista, democratizando las instituciones, sobre todo las de la Unión Europea, reformando el sistema electoral y la vida interna de los partidos, ampliar las políticas de transparencia y gobierno abierto, sobre todo en las contrataciones públicas, Serrano, y una nueva ley Partido de participación Popular, ciudadana. Gracias. Bueno, yo creo que estamos abordando probablemente uno de los temas centrales de la salud democrática de este país y uno de los temas de las patologías más graves que ha sufrido esa democracia española en los últimos años. Y creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y yo desde luego lo hago como responsable político del Partido Popular. Yo me siento más cerca, me siento más compañero de un representante del Partido Socialista o de Unidos Podemos, de Ciudadanos, honesto y honrado, de que cualquier corrupto que haya militado en el Partido Popular. Y creo que el error que hemos cometido es acudir al y tú más, porque era poner el dedo en el ojo del vecino de enfrente, del partido de enfrente, en lugar de haber unido esfuerzos las personas honestas, que son la inmensa mayoría, y expulsar de la política a quienes han aprovechado de esa situación. Creo que ese es el reto que tenemos que abordar a futuro. Hay reformas encima de la mesa, ya se han adoptado algunas. Creo que ahora tenemos que incorporarnos a un gran consenso para que la corrupción sea algo del pasado en la política española. Señor Monerio. Yo creo que nos equivocaríamos si viéramos la corrupción como una excrescencia, como algo extraño a nuestra vida pública. La corrupción está unida al modelo económico que ha prevalecido en este país en los últimos 15 años.
es parte consustancial de ese modelo económico. Lo que se ha llamado con mucha propiedad el capitalismo de amiguetes. Cuando se habla en España de economía de mercado, de capitalismo, todas esas cosas a mí me llegan un poco de melancolía, ¿no? Porque eso no existe. Aquí lo que ha habido siempre una derecha económica muy fuerte, unos poderes económicos que han hecho siempre el Estado como su botín, el gasto público como su botín. Y el problema de fondo es muy simple, es ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? ¿Cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Corrompiendo a la clase política y haciendo que la clase política sea capturada por los corruptos, que son en este caso los grandes empresarios y las grandes fuerzas económicas, los grupos de poder económico en nuestro país. Son los que mandan, los que dirigen, y la corrupción es su instrumento fundamental para hacerse mandar. Señor Gómez, Ciudadanos. Bien, todas las propuestas, todas las reformas que les propongamos no tendrán mucho sentido si no recuperamos los valores civiles, los valores democráticos que se han ido perdiendo por causa de precisamente la corrupción, el separatismo y efectivamente por la crisis. Y por eso desde Ciudadanos insistimos tanto en el pacto por la educación, para recuperar esos valores. Y en el caso de la corrupción, pues el problema es gravísimo. Todos ustedes están perdiendo la confianza en los políticos, están perdiendo la confianza en las instituciones. Sobre todo porque perciben que no se actúa con la debida contundencia. Miren, nosotros en Ciudadanos estamos cumpliendo y haciendo cumplir los acuerdos a los que hemos llegado en materia de corrupción y de regeneración democrática. Dijeron que éramos unos chantajistas cuando pedimos la dimisión del señor Chávez y del señor Griñán, y el tiempo nos ha dado la razón. Ahora declaran ante un tribunal de instancia. También hemos hecho que la propia presidenta de la Junta de Andalucía comparezca ante una comisión de investigación a dar explicaciones, cosa que, por cierto, no ha hecho la ministra señora Báñez, que prefirió dejarnos plantados a todos los andaluces. En definitiva, el compromiso de Ciudadanos y nuestro objetivo es regenerar la vida pública. Gracias, Partido Socialista. Bueno, yo comparto lo que se ha dicho aquí. Yo creo que todos tenemos que abominar de la corrupción y no caer en el y tú más. Ahora también le tengo que decir al señor Marcial Gómez que el Partido Socialista asume sus responsabilidades políticas, y el señor Xavi y el señor Griñán asumió responsabilidades políticas preventivas, no porque ellos solo lo pidieran, ya de antes la habían asumido. Y por supuesto, desde el Partido Socialista tenemos tolerancia cero contra la corrupción. No nos sentimos satisfechos por algunos casos que han pasado en nuestro partido, desde luego que no, y desde luego sí que hemos puesto freno y medidas para que nadie venga a nuestro partido a servirse de la política, sino a servir a los ciudadanos. Ese es el verdadero objetivo de la política, y para eso contemplaba en nuestro programa pues cuestiones como prohibir e indultar a los corruptos, ser testaferro en caso de corrupción se tipificará como un delito, manipular las cuentas de los partidos políticos también será un delito, y medidas para que sea más fácil meter en la cárcel a quienes financien ilegalmente a los partidos. Gracias, señor Nieto. Sí, el señor Moreira en su intervención anterior ponía el dedo en la llaga, no en la dirección que él apuntaba, sino en la que yo creo que tenemos que trasladarle a los ciudadanos en este momento. Según el señor Monereo, los empresarios son los grandes corruptores de este país porque el problema es el modelo económico. ¿Cómo propone Unidos Podemos arreglar esa situación? Cambiando el modelo económico, nacionalizando esas empresas, impidiendo que haya empresarios que no tengan la tentación de corromper a nadie. ¿Cuál es la solución que usted plantea? Mire, creo que una causa general a nuestro modelo económico es una auténtica barbaridad, además de ser injusta. Creo que este modelo económico que funciona en España, que por cierto es el que funciona en el mundo civilizado, en el mundo más avanzado, es un modelo que tiene defectos, pero que funciona. El que no funciona es el suyo. Mire, en Venezuela están vacíos los supermercados. La gente no puede comprar productos básicos. ¿Ese es el modelo que usted quiere aplicar en España? Porque desde luego creo que sería una pérdida de derechos lo que van a tener los ciudadanos si eso lo... Señor Monereo, por favor. Si es que el problema de España es que España no tiene capitalismo desde ningún punto de vista. Si lo quiero, hay un capitalismo de amiguetes, de gente que se lucra con el Estado, de empresarios que están acostumbrados a vivir del Estado y sacarle rendimiento al Estado. Aquí empresarios, emprendedores, es algo que ya nos gustaría tener, pero que no tenemos. Aquí hay gente que vive exclusivamente de lo que defrauda Hacienda porque no paga impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, el gran problema que tiene este país, lo que hemos vivido es que hemos vivido un golpe de Estado por los poderes económicos a nuestra democracia. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda? ¿La democracia o los grupos de poder económico? ¿Quién manda? ¿Quién decide la política en España?
Nosotros, ¿la soberanía popular es la que decide? ¿O son los grandes grupos económicos apoyados en la troika? Ese es el gran problema de nuestra democracia. ¿Y qué es la corrupción? El instrumento para controlar la clase política y desde ella hacer las políticas que hoy estamos viviendo, que nos llevan a la precariedad, al desempleo y sobre todo al bloqueo de futuro para los jóvenes, que al fin y al cabo debería ser nuestra prioridad, ¿no? Señor Gómez, por favor. Pues nuestras propuestas en Regeneración Democrática pasan por terminar con los privilegios de los políticos. Miren, yo estoy seguro que ninguno de los que aspiramos a representarle a ustedes en el Congreso de los Diputados queremos ser aforados. Nosotros queremos que si tenemos un problema se nos juzgue, se nos instruya la causa en los tribunales de Córdoba por razón de nuestro domicilio como cualquier ciudadano normal. Lo que nos lleva a la urgente necesidad de despolitizar la justicia. Hay que restablecer el equilibrio democrático y lograr una verdadera justicia independiente en el que los propios jueces elijan a la mayoría de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros proponemos también la prohibición de los indultos por casos de corrupción, que no se repita como en esta legislatura que el señor Rajoy ha indultado a 2 condenados de Convergencia y Unión por caso de corrupción. Y los partidos políticos tenemos también que quitar a los imputados por corrupción de nuestras listas, en tanto en cuanto no se aclare su situación, en un momento en el cual podrán reincorporarse a la vida pública, y la eliminación de las llamadas puertas giratorias. Nosotros proponemos una revisión del sistema de incompatibilidades para los cargos públicos. Gracias. Tercera ronda, señora Serrano, Partido Socialista. Bueno, yo le tengo que decir al señor Monerio que me niego a generalizar en que todos los empresarios sean corruptos o en que todos los empresarios sean o practiquen una política de amiguete o un capitalismo de amiguete. No, yo creo que como en todo las generalizaciones son malas. Ni hay empresarios todos corruptos, ni hay políticos todos corruptos. Aquí debemos de ir a atajar el problema y para atajar el problema hay que tener voluntad política de querer hacerlo. Y esa voluntad política es la que han demostrado algunos partidos que no tienen, porque todo lo que se podía haber puesto en marcha con la regeneración política que se firmó en el acuerdo con Ciudadanos, dijo que no el Unidos Podemos o Podemos y sus confluencias anteriormente y el Partido Popular. Y dijeron que no a muchas cuestiones que hoy pues serían importantes. Y tanto como esa nueva ley de partidos políticos que propone el Partido Socialista, que no habría ni imputados ni tampoco el señor Moreneo hoy sería candidato por Córdoba porque prohibiría los dedazos que le ha impuesto Gracias, su secretario general. Señor Riete, por favor. Por Córdoba. Bueno, yo creo que ya vamos entrando en cuáles son las cuestiones mollares, las cuestiones que realmente son importantes, ¿no? El señor Monerio ha dejado claro cuál es su modelo económico y yo le tengo que decir que difiero radicalmente, y a usted no le extrañará que eso sea así, de cuál es su posición en cuanto al modelo económico, de desconfianza absoluta en la iniciativa privada, de criminalización del emprendedor, de necesidad de romper con lo que nos ha ido desarrollando en los últimos años desde que tenemos democracia. Hay otro tema que abordaremos después en el que está la otra gran diferencia, ¿no? Que es la percepción y la forma en la que ellos creen que se tiene que gestionar el nuevo modelo de Estado, la integración de las distintas comunidades autónomas y la propia orientación, la propia definición del modelo de Estado que tenemos. Ahí es donde radica la auténtica diferencia. Y creo que quienes no estamos de acuerdo con ese planteamiento deberíamos poner encima de la mesa una alternativa dialogada y consensuada. Y eso es lo que llevamos proponiendo mucho tiempo y hasta ahora no ha sido posible. Gracias. Que se alíen y se tapen las vergüenzas del Partido Socialista y el Partido Popular a mí no me extraña, me parece casi normal. Estamos en Andalucía. Déjeme por favor hablar y no me falte el respeto, por favor. No me falte el respeto. Lo que tiene usted que hacer es, como siempre, escuchar a los demás. Y en este caso, tienen ustedes 2 presidentes de la Junta procesados, decenas de cargos procesados, que ahora se pongan ustedes de acuerdo para decir que el problema de la corrupción es una cosa muy genérica, que no le afecta, me parece bien, pero eso la gente no lo entiende. Y la otra cosa fundamental es que cuando hay corrupción, hay corruptores y corruptos. ¿Dónde están los corruptores? ¿Son los políticos los corruptos? Y aquellos que se lucran con los políticos no son los corruptores. Eso no le debe de pasar la ley. ¿Y esos qué son?
Son los grandes grupos de poder económicos que no son empresarios, que son la oligarquía, que están imponiendo su criterio a la democracia y a los representantes públicos. Gracias, Ciudadanos, por favor. A mí me gustaría hablar en este bloque de participación, porque creo que la participación ha sido una de las grandes perjudicadas por el modelo del bipartidismo, que tenía una gran injerencia en todas las esferas de poder y en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros pensamos que esta situación hay que revertirla con más democracia y con más participación. Y para eso nuestras propuestas son una reforma de la ley de partidos, que haga más transparente su financiación, y un modelo más participativo, que incorpore como habitual el modelo de primarias como garantía de mérito. Una nueva ley electoral. Nuestra propuesta en este sentido es la doble lista desbloqueada, que permita que los ciudadanos elijan a su diputado de distrito con despacho abierto en su circunscripción y puedan dirigirse a él personalmente. Un nuevo sistema electoral que sea más justo y más representativo. En ese sentido ya estamos trabajando también con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz, con una nueva mesa a la que invitamos a que se sumen el resto de partidos para que hagan su aporte en la ley electoral andaluza. Y destacaría también la reforma de la iniciativa legislativa popular para que fuera más sencillo y más ágil. Gracias, señora Serrano. Sí, señor Moreneo, yo siempre le tengo respeto a usted y a todos los componentes de esta mesa, así como a todos los ciudadanos. Pero le digo, usted lleva más de 40 años en política. Más de 40 años en política, y me va a decir que es igual el caso del señor Chávez, del señor Griñán, donde todavía no se ha demostrado su culpabilidad porque la presunción de inocencia existe, y donde además el auto dice que no ha habido enriquecimiento injusto con el caso de Bárcenas, de Granados, de Fabra. ¿Me va a decir lo mismo? Por favor, seamos sensatos. Y mire, el PSOE en el acuerdo con Ciudadanos propuso acabar con las puertas giratorias, proponer 5 años más para quienes pasen de la política a la actividad privada, que haya un periodo de 5 años. Propuso la reforma de la ley electoral, la responsabilidad de los partidos políticos y llevar a cabo una regeneración de la vida política de verdad. Y ustedes dijeron que no. La pinza de Anguita y de Aznar y Arena y Rejón la llevaron a cabo el 20 de diciembre, tras el 20 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Nieto, por favor. Bueno, pues no solo no avanzamos, sino que volvemos a la regresión. Ya no solo volvemos al 20 de diciembre, sino que volvemos a los años 90. Querida María Jesús, yo creo que de verdad no sabéis hasta qué punto estáis equivocando en el Partido Socialista y no sabéis las consecuencias que tienen esa equivocación. Estáis perdiendo radicalmente el discurso, decir una cosa y la contraria. Has dicho en una intervención anterior que no tiene sentido el ITUMAS, pero ahora acude al ITUMAS intentando impidiendo comparar. ¿Cómo se va a comparar la situación de Chávez y Griñán, que han sido presidentes de la Junta de Andalucía, con la de cualquier otro? Hombre, pues mira, es exactamente igual de grave. Exactamente igual de grave. El señor Griñán y el señor Chávez asumieron responsabilidad política y Rita Barberá la habéis protegido vosotros. De grave, exactamente igual de grave. Y de verdad, mira, por ese camino vamos a seguir en la misma situación. Los corruptos de tu partido son tan malos como los corruptos de mi partido, y la gente honesta de tu partido merece la consideración de la gente honesta de mi partido. Ahí es como se avanza. Gracias, señor Nieto. Señor Monerio. Mi inmenso aprecio por Julio Anguita, ha sido mi maestro, mi amigo. Me siento tan orgulloso en Córdoba de estar con él. No se pueden ustedes imaginar cómo me alegro de estar con él y vivir cerca de él. El problema suyo es muy simple, lo ha dicho Pedro Sánchez. Estamos desmotivados, nuestra base electoral está desmotivada y el problema es el acuerdo con Ciudadanos. Si el acuerdo con Ciudadanos ha sido tan bueno, ¿por qué la base socialista está desmotivada? ¿Por qué? ¿Y por qué la mayoría de los españoles y españolas en la encuesta fiable, en todas, dicen que el culpable de la repetición de la elección es Pedro Sánchez y el Partido Socialista? ¿Por qué? Porque hicieron ustedes un pacto que la gente vio contra natura, se fueron ustedes a pactar con una fuerza emergente de la nueva derecha y dejaron a un lado a una fuerza política popular y democrática en ascenso que tenía un programa realmente progresista en el país. Eso es lo que la gente no perdona y no le va a perdonar en estas elecciones. No le va a perdonar en esta elección. Gracias. Tiempo para Ciudadanos. Mire, señor Monereo, ustedes nos vetaron durante mucho tiempo en cuanto a aquel acuerdo. Finalmente accedieron a sentarse. Y el primero que vino fue el señor Iglesias. ¿A qué? A reventar la reunión con un folio de propuestas para echar por tierra todas las medidas que incorporaba aquel acuerdo de más de 46 páginas, si no recuerdo mal. Dejémonos ya del ITUMAS y centrémonos en unas instituciones fuertes e independientes, porque sin ello, empezando por el Poder Judicial, difícilmente podremos llevar a cabo las reformas que este país necesita y quedarían en papel mojado. Mire,
todas las medidas de regeneración democrática que propongamos uno u otro no van a ir a ningún sitio, no van a tener ningún sentido si no tienen un doble objetivo. Por un lado, la transparencia, que logremos un buen gobierno, un gobierno ecuánime, un gobierno eficiente, un Estado al servicio de la ciudadanía, y por otro lado, la participación. Hay que devolver las instituciones a la sociedad civil, que han ido perdiendo su protagonismo, mal que me pese, en favor de los partidos políticos. Pues bien, la sociedad civil tiene que recuperar su presencia en las instituciones. Y por finalizar, en la próxima legislatura no habrá acuerdo si no hay regeneración democrática, y no habrá regeneración democrática si no hay acuerdo. ¿Partido Socialista? Bueno, yo lo único que digo es que el Partido Socialista tiene muy claro lo que es, a dónde quiere ir y cómo quiere conseguirlo. Y el Partido Socialista es un partido que tiene 137 años de historia, que le avala una trayectoria, que le avala unos hechos, que ha defendido siempre el bienestar de los ciudadanos, la igualdad y la justicia social, las políticas sociales, y crear riqueza para repartirla. Otros no tanto, y que tiene un modelo económico claro. Y por tanto, dentro de eso también tenemos muy claro que lo que queremos es regenerar la vida pública, acabar con todo tipo de corrupción y ser transparentes, de manera que podamos ir con la cabeza muy alta y con el orgullo de ser políticos que defendemos y trabajamos por nuestros ciudadanos. Otros no pueden decir lo mismo, y eso es lo que digo, señor Moreneo, eso es lo que digo. Y por tanto, cuando el gobierno de Rajoy dijo pasapalabra y no asumió lo que le decía el jefe del Estado, nosotros asumimos la responsabilidad. Los votantes y los militantes del Partido Socialista están motivados, y ya veremos las encuestas, que el 26 Señor de junio Nieto, se pueden llevar muchas sorpresas. Bueno, yo creo que está siendo útil este debate porque está permitiendo que se confirmen cosas que hasta ahora absurdamente se negaban. El señor Gómez acaba de confirmar por fin lo que su líder lleva negando, a pesar de las fotos y de las imágenes, desde hace mucho tiempo. Y es que estuvieron negociando, se sentaron con Podemos para llegar a un acuerdo. Y si no se cerró el acuerdo, fue sí, pero su líder lo niega. Y lo hizo incluso en el debate. Si no se llegó a un acuerdo fue porque en aquel momento Podemos, usted ha dicho, reventó el debate. Pero había voluntad de Ciudadanos para alcanzar ese acuerdo. Y mire, le he dicho que había una intención, con Podemos, porque no quisieron hacerlo con el Partido Popular. Porque ustedes no se He presentaron. dicho que hay una diferencia, nosotros defendemos un modelo constitucional muy claro, el que nos dimos en el año 78, que tenemos que mejorar juntos. Tenemos un modelo económico que creemos que funciona, que es el modelo occidental, y un modelo territorial. Un modelo territorial en el que tenemos la absoluta seguridad de que vamos en dirección contraria a la que defiende Podemos, y en el siguiente turno trataré de expresar. Unidos Podemos. Sí, nosotros tenemos claro que lo que se trata en este momento es de fortalecer la democracia y de fortalecer nuestro marco constitucional. Ante un desequilibrio fundamental que hay entre el poder económico cada vez más fuerte que determina el poder político. Y eso es la crisis de nuestra democracia. Desde ese punto de vista nosotros planteamos 5 grandes reformas en nuestra Constitución. La primera, fundamental y decisiva, es abolir el artículo 135, impuesto por el Partido Socialista, que garantiza la prepotencia de los poderes económicos sobre nuestra economía. La segunda gran medida es la necesidad de constitucionalizar los derechos sociales, impedir que ningún gobierno se cargue la salud, se cargue la sanidad, se cargue nuestros derechos a las pensiones, etcétera. En tercer, me encanta, que por eso estamos llamados a juntarnos, no se preocupe, si lo que dice usted ahora luego tendrá que decirse dentro de unos días. Entonces, esa es la clave. Señor Moreneo, le tengo que dar la palabra en este tiempo al señor Gómez, de Ciudadanos. Muchas gracias. En cuestión de acuerdo, ya ha quedado claro en estos 4 meses, en esta breve legislatura, cuál ha sido la actitud y lo que ha hecho cada uno en este tiempo. Mire, nosotros hemos hecho esfuerzos notables para llegar a acuerdos. Hemos estado siempre abiertos a la negociación con todos. Hemos defendido que los grandes líderes dieran un paso atrás y permitieran que fueran los equipos negociadores los que se sentaran a negociar y hablar de contenido. ¿Por qué? Porque cuando sacas contenido adelante, luego es más fácil ponerse de acuerdo en quién o en qué equipo los va a llevar a cabo. El señor Rajoy no permitió nunca que sus equipos negociadores se sentaran con nosotros. Y fíjese usted, dice, se han sentado con Podemos, nos hemos sentado con el PNV, nos hemos sentado con Compromís, nosotros nos sentamos a hablar de contenidos con todo el mundo. Izquierda Unida y Podemos, ya lo expliqué antes, acudieron a aquella reunión que fue pública, notoria, con cámara y prensa, a reventarla, simplemente, sencillamente. Así que la cuestión ahora es si ustedes, tanto el Partido Popular como Unidos Podemos, el partido de la pinza, que tanto claman ahora por un acuerdo con el Partido Socialista, se van a sentar a negociar con él, y por qué exactamente no lo hicieron antes. Gracias, vamos contra crono, 30 segundos, por favor, para cerrar esta
Ronda. Bueno, la política, lo decía al principio, es el instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, y el PSOE lo tiene claro. No es un día una cosa y mañana otra. No es un partido imprevisible como otro, que un día dicen una cosa, otro día otra, otro día sacan el programa, y me estoy refiriendo a Podemos. Siempre el PSOE está al lado de quien más lo necesita, y por tanto esa es nuestra seña de identidad. Y si tanto les duele el 135, ¿por qué no permitieron que se cambiara, que se los propusimos? Y si tanto les duele el 135, ¿por qué su líder alaba a Zapatero? Por favor, Partido Popular. Bueno, pues lo que yo decía, el último tema es la cuestión nacional, ¿no? La cuestión de la ordenación de cada territorio en este país. El señor Monereo lo dejaba muy claro en su carta a Mauta, una carta dirigida a Arnaldo Otegi, en el que decía: mi admiración por Arnaldo Otegi viene de viejo, estilo directo, modestia y claridad de ideas. Y expresaba dentro de ese relato algo que es importante. Ellos decían: el nacionalismo tiene que ser una espoleta que nos permita salir, reventar el sistema constitucional del 78 y llegar a la Tercera República. Esa es su parte. Gracias, señor Nieto. Señor Monereo. Barbaridad tras barbaridad, no merece la pena. Esto es muy simple. En esto, como en todo, programa y programa. Hay programas que son de derecha y programas que son de izquierda. Hay programas progresistas y hay programas que no son progresistas. Ese era. Y el programa que firmó el Partido Socialista con Ciudadanos no era un programa de izquierda y no era un programa progresista. Y además, y luego, mucho más importante, como se ve y se está viendo en este debate, la clave en este momento del Partido Socialista es atacar a Unidos Podemos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista ha dejado de ser alternativa. Sus últimos 30 segundos en este bloque. En los sillones. Disculpe, señora Serrano. Bien, Ciudadanos siempre va a estar abierto al diálogo. Yo creo que es nuestra señal de identidad y que todos los ciudadanos ya tienen claro que aspiramos a ser una fuerza dialogante, capaz de alcanzar acuerdos. Mire, nuestras exigencias no van a ser ni vicepresidencia ni ministerio, van a ser un pacto nacional por la educación y medidas de regeneración democrática. Y tengan por seguro que si Ciudadanos resulta ser una fuerza determinante, habrá acuerdos y habrá gobiernos. Gracias. Llegamos al final de este debate. Cada uno va a disponer, por ajustar tiempo, de 45 segundos para pedir el voto, y si así lo desean, por supuesto, a los ciudadanos de cara a la cita electoral del 26 de junio. Ahora, a la inversa, señor Gómez, Ciudadanos tiene la palabra. Pues todos ustedes están decepcionados con los políticos. Saben que no hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo, pese al mandato de diálogo que ustedes nos dieron el pasado 20 de diciembre. Yo les voy a pedir que acudan a esta nueva cita electoral con ilusión. Les voy a pedir que no voten con miedo, porque el miedo va a impedir que podamos seguir luchando contra la corrupción, va a impedir que salgamos del inmovilismo. Les voy a pedir que voten con ilusión y no voten con resentimiento, porque España no hay que romperla, España hay que arreglarla, porque no podemos salir de Europa ni salir del euro. Y yo les voy a pedir que confíen en Albert Rivera, un líder honesto, un líder trabajador, un líder valiente, capaz de alcanzar con su capacidad de diálogo, acuerdos y un buen gobierno para España. Gracias, señor Gómez. Unidos Podemos. Yo creo que los ciudadanos tienen ahora una enorme posibilidad para elegir qué futuro quieren. Lo diré muy concreto, como resumen de todas mis intervenciones. ¿Quieren que sus hijos y sus nietos vivan peor que nosotros? Esa es la elección que hay que hacer ahora. Si nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir peor que nosotros. Es decir, si todas nuestras conquistas históricas, nuestras luchas, nuestros sacrificios significan condenar a los jóvenes, a nuestras mujeres al exilio económico y no tener futuro en el país. La clave para nosotros es elegir y elegir bien. O se está con la derecha o se está con la alternativa democrática que está luchando Unidos Podemos, que es la auténtica alternativa. Los demás ya no lo son. Gracias. Señor Nieto, Partido Popular. Bueno, pues yo voy a continuar con ese discurso. Yo creo que efectivamente tenemos que decirles si nuestros hijos y si los nietos de las personas más mayores quieren vivir mejor o peor que lo hemos hecho desde el año 78 en adelante. Si quieren vivir como viven en Venezuela, si quieren ver cómo se hacen colas para poder comprar en los supermercados, o quieren vivir en un régimen estable, constitucional, con un mercado de trabajo que cada vez funcione mejor y con unas posibilidades de desarrollo que sean una garantía. Si quieren parecerse a modelos como Alemania, a modelos como Inglaterra, o si quieren parecerse a modelos como Venezuela, como Cuba o como Grecia. Eso es lo que vamos a votar el próximo día 26. Y ahí les pido confianza para que crean en lo que hemos construido juntos desde el año 78 en adelante y para que sigamos haciéndolo en el futuro. Gracias, Partido Socialista. Señora Serrano. El domingo, cuando vayamos a votar, hay dos opciones. Votar por partidos que se han olvidado de Córdoba, que han creado políticas que no han desarrollado Córdoba ni los cordobeses, que están al Partido Socialista, es decir, sí
a mantener todas las conquistas sociales, un sí a la educación, un sí a la sanidad, un sí a la dependencia, a las pensiones y un sí a problemas que también tiene Córdoba, como recuperar un plan extraordinario de empleo para Córdoba, como recuperar infraestructuras que necesita Córdoba y, por tanto, un sí al PSOE es un sí a defender los intereses de Córdoba y de los cordobeses. Gracias, señora Serrano. Pues aquí terminamos. Hemos cubierto ya estos 60 minutos de debate provincial con la vista puesta en el próximo domingo 26 de junio. Espero que todos hayan sentido a gusto. Podíamos estar hablando muchísimo tiempo más, ¿verdad? En este debate, muchas cosas que se quedan sobre la mesa, pero en cualquier caso los candidatos han tenido su oportunidad de exponer sus propuestas y ahora la palabra, el voto, la voz, la tienen los ciudadanos en las urnas este próximo domingo. Les informaremos de todo lo que ocurra. Esperemos que haya sido de su atención este debate. Gracias a todos. When I think on my past, I see I loved you many years before you came. In my hopes and my dreams, with the wax and the moon away. And you... ¿Qué significa estar cerca? Sin duda, ser la televisión autonómica que produce 8 informativos a la vez. En directo 2 veces al día, con la información de cada provincia. Canal Sur Noticias Córdoba. Nadie puede estar más cerca.